Hace un par de semanas escuché un relato en el canal y me sentí identificada con aquel. Se llama La brujería de mi esposo. Lo que vivió la protagonista es algo muy parecido a lo que yo viví durante muchos años con mi marido. Realmente yo no me daba cuenta de cómo era nuestra relación, hasta que un día tuvieron que hablar conmigo un par de amigas. Todo comenzó hace 18 años cuando conocí a Juan, el hombre que se convertiría en mi esposo. Al principio todo parecía perfecto, era encantador, atento y dedicado. Nos enamoramos rápidamente y decidimos construir nuestras vidas juntos. Mi familia lo aceptó de inmediato debido a su educada manera de comportarse, por lo que cuando me propuso matrimonio, mis padres estaban muy felices por mí. Pensaban que me trataría como una reina debido a su usual comportamiento. Cuando nos casamos no notaba las señales de advertencia. Juan era muy hábil para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada encantadora. Todo lo manejaba de tal manera que yo pensara que eran mis ideas o yo lo sugería. Pero con el tiempo, las críticas constantes, los desprecios y el control sobre cada aspecto de mi vida se volvieron más evidentes. No me daba cuenta de cómo me estaba alienando de mis amigos y familiares, ni tampoco de cómo mi autoestima se estaba desmoronando lentamente. En mi vida, como en la de aquella historia, también me pedía dinero para la casa y trataba de controlarme en todo. Yo ciega obedecía a sus peticiones. Pensaba que tenía razón e inclusive cuando salíamos a alguna parte con amistades, volteaba a verlo a los ojos en señal de aprobación de mis ideas y comportamiento. Entiendo que pudieras escucharlo ahora y decir que era enfermizo, que cómo no me daba cuenta, pero realmente no nos damos cuenta las personas que estamos bajo la influencia de un narcisista. A los 3 años de casados tuvimos un hijo, Renan. Él era un ángel hermoso y lo amo con todo mi corazón. Cuando él llegó di un sentido mayor a mi vida. Mi marido se quejaba de que repartía mi tiempo con el pequeño. Sin embargo, ahí yo no le hacía caso. Le decía que el bebé era más importante incluso que nosotros mismos y que no tuviera celos tontos de su propio hijo. Cuando regresé a trabajar después de los días que dan por maternidad, lo sentí hasta el alma, pero necesitaba el trabajo. El sueldo de Juan no era suficiente y yo quería darle una buena vida a mi hijo. Pasaron algunos años y seguía bajo el yugo de mi marido. Los maltratos, insultos y desprecios formaron parte de mi día a día, que hasta los veía de manera normal. Pensaba que así se comportaban todas las parejas, que era común en el matrimonio, hasta que un día 2 amigas de confianza se acercaron a mí con preocupación y cariño. Me dijeron que querían hablar conmigo, que me veían cansada y siempre agobiada. Me quisieron hacer notar los patrones de abuso emocional y manipulación que había ignorado durante muchos años. Yo al inicio no les creí. Decía que estaban exagerando, que si a veces me gritaba era porque tuvo un mal día o estaba molesto y que yo era su escape. Pero ellas dijeron que así no era la cosa, que yo valía mucho y que no debería anteponer su felicidad ante la mía. De inicio no entendí muy bien debido a lo lavado que estaba mi cerebro. Sin embargo, creo que se me quedó la idea porque, conforme pasaban los días, me fui dando cuenta de muchas cosas. Incluso un día él llegó molesto y quería discutir. Yo le contesté y ahí se armó una pelea en grande. Claro que al final él me hizo sentir mal como siempre, por lo que me dormí con remordimiento, pero en esta ocasión sabía que yo tenía la razón. Así que me propuse llamar a una de mis amigas al día siguiente muy temprano. Por la mañana estaba nerviosa, pero necesitaba desahogarme y entender si lo que estaba viviendo era realmente normal. Después de todo, llevaba tanto tiempo inmersa en esta realidad que me costaba distinguir lo que era aceptable y lo que no. Cuando le conté lo que había sucedido la noche anterior,
Ella me escuchó atentamente y luego me hizo preguntas que me hicieron reflexionar. Me preguntó que cómo me sentía, si estaba feliz en mi matrimonio y si realmente creía merecer ese trato. Fue entonces cuando comenzaron a caer los velos de la negación que había construido a mi alrededor. Mi amiga, con paciencia y empatía, me recordó que nadie merece ser maltratado, que el amor no debería ir de la mano con el sufrimiento constante. Me dijo que merecía respeto, apoyo y una relación basada en el cariño mutuo. Honestamente fue un despertar doloroso, pero al mismo tiempo liberador. A partir de ese día, comencé a cuestionar más cosas. Me di cuenta de la manipulación que había estado sufriendo y empecé a entender que merecía algo mejor. Después de un par de meses de estar notando las acciones de mi marido y de tomarme en cuenta a mí misma, tomé la decisión de poner fin a esa relación tóxica. Él me dijo que no quería, que no estaba dispuesto a separarse, que nos habíamos casado hasta que la muerte nos separara, que nunca me había sido infiel y que trabajaba todo el día para darme a mí y a nuestro hijo lo que necesitábamos. Claro que aquí no hizo mención que yo también trabajaba y aportaba el dinero a la casa. Me dijo que yo era una malagradecida y que si yo me iba, él iba a demandar por abandono de hogar, y eso haría que me quitaran al niño. Yo le dije que sus amenazas no iban a afectarme en esta ocasión, que quería que se fuera de la casa y que solo viniera para las visitas que se programarían con el niño. Él dijo que iba a apelar, que no había pruebas de maltrato en mi contra. Acá haré un paréntesis. Yo nunca le dije en la discusión acerca del maltrato, así que él sabía perfectamente lo que me hacía y de la satisfacción que sentía al hacerme tanto daño. Continuando con mi historia, él no aceptó irse y se fue a nuestro cuarto y ahí se encerró, obligándome a dormir en el cuarto del niño. Al día siguiente le llamé a mi madre para que viniera a ayudarme. Juan se tenía que ir a trabajar y era mi oportunidad de cambiar las cerraduras y dejarle sus cosas afuera. En cuanto Juan se fue de la casa, mi madre llegó y nos pusimos manos a la obra. Mientras hacíamos esto, mi madre me recordaba lo valiente que era por dar el paso. Juntas guardamos las pertenencias de mi esposo y las dejamos afuera de la casa. Fue un acto liberador, pero también aterrador, ya que sabía que enfrentaría las consecuencias de mi decisión. Cuando mi marido regresó y se encontró con sus cosas en la calle, estalló en furia. Sus gritos y amenazas resonaban, pero esta vez algo había cambiado en mí. Me di cuenta de que no estaba sola. Contaba con el apoyo de mi madre y mis dos únicas amigas que se quedaron conmigo, a pesar de la falta de comunicación y lejanía que tuve durante esos años. Ellas me daban fuerza para seguir adelante. Empezamos los trámites del divorcio y mi abogado se encargó de todo. Sin embargo, Juan empezó a meter apelaciones en el juzgado y pedía que la tutela sea compartida. Yo no tuve más remedio que aceptar con tal de que él firmara definitivamente el divorcio. Cuando por fin firmamos los papeles, me sentí una mujer liberada. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho, ya que a las pocas semanas, cuando Juan fue a visitar a nuestro hijo, dijo que lo llevaría afuera para comprarle un helado. Sin embargo, se subieron a su auto y se dieron a la fuga. A pesar de que habíamos acordado la tutela compartida, nunca imaginé que él se llevara al niño de esa manera. Para mí fue un secuestro, por lo que fui con las autoridades para decir que se lo había llevado a algún sitio. Se iniciaron las investigaciones y Juan no se presentó a trabajar. Nadie sabía de él, ni sus compañeros de trabajo, y según sus padres, tampoco sabían dónde se había ido. Los días pasaban y la incertidumbre se volvía cada vez más difícil de sobrellevar. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos para localizar a Juan y al niño.
mientras yo me aferraba a la esperanza de que mi hijo estuviera a salvo. Cada llamada, cada visita a la comisaría era un torrente de emociones encontradas entre la esperanza y el miedo, hasta que recurrí al último lugar que hubiera imaginado. Visité a una bruja. En mi búsqueda incansable de respuestas y soluciones, pensé que tal vez en lo místico podría encontrar algún rastro que las autoridades no hubieran descubierto. Aunque escéptica al principio, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para traer a mi hijo de vuelta a salvo. La bruja me recibió en su consultorio. Se podían percibir unas combinaciones de aromas, si bien no eran desagradables, eran extrañas para mí. Yo le dije que estaba desesperada. Ella escuchó mi historia con atención. Al final me dijo que me ayudaría en lo que ella pudiera, que contactaría a sus espíritus para ayudarme a encontrar al niño, que no me desesperara, que el primer paso ya lo di y el segundo era confiar en ella. Aunque mi escepticismo inicial persistía, decidí confiar en la mujer, aferrándome a cualquier pizca de esperanza que pudiera surgir, ya que tenía más de una semana sin tener noticias de mi hijo, así que intentaría localizarlo de manera espiritual. Durante la sesión, la bruja me pidió una foto de mi hijo para verlo. Posteriormente me dijo que cerrara los ojos y me concentrara para tratar de conectarse con mi energía y unir los puntos para localizar al niño. Así estuvimos mucho tiempo y yo me llegué a sentir como en ese estado en que no estás ni dormido ni despierto. Solo escuchaba mis latidos del corazón y me concentraba en el rostro de mi pequeño. De repente, en ese trance, comencé a visualizar imágenes. Eran destellos fugaces de lugares, colores y sensaciones que mi mente no podía comprender del todo. Intenté aferrarme de esas visiones, dejándome llevar por la esperanza de que fueran la clave para encontrar a mi hijo. La bruja continuaba guiándome de manera mental. En un momento las imágenes se volvieron más nítidas. Vi un paisaje familiar, también una casa. Esa era la casa del hermano mayor de Juan. Ahí lo veía a él y a mi hijo. Ellos vivían en otro estado. Era por eso que no lograban dar con ellos las autoridades. Mi corazón latía con fuerza y tenía más esperanza que nunca. Le pedí a la bruja un trabajo de protección para que él no me viera venir cuando llegara a buscar al niño. La mujer dijo que así lo haría, que me tenía que dar prisa porque sentía que pronto se moverían del lugar, que eso lo estaba haciendo para hacerme sufrir, porque quería lastimarme en donde más me dolía. Así que rápidamente salí de su consultorio y me fui de inmediato a la casa de su hermano mayor, que estaba ubicada a 350 kilómetros de distancia. Después de algunas horas llegué a la ciudad y me dirigí a la casa en cuestión. Ahí vi a mi hijo jugando afuera con sus primos. Mi corazón se llenó de alegría, por lo que rápidamente me acerqué a la reja y lo llamé. Él al verme se emocionó y vino de inmediato a abrazarme. Cuando Juan me vio, salió deprisa a mi encuentro. Me dijo que no era bienvenida, que no me acercara al niño. Entonces le dije que también era mi hijo y que yo solamente quería su bienestar. En ese momento mi ex marido abrió la reja para agredirme, ya que estaba encolerizado. Cuando Renan salió a abrazarme, Juan lo apartó tan fuerte que lo aventó en dirección de la calle. En ese justo momento pasó un auto y lo atropelló. Me acerqué de inmediato a mi hijo, pero éste no reaccionaba. Yo lo abrazaba muy fuerte y le pedí a Dios que lo ayudara a sobrevivir. Después de un rato llegó la ambulancia y se llevaron al niño al hospital. Su corazón estaba débil y los paramédicos hacían hasta lo imposible para que viviera. Cuando llegamos al edificio, mi hijo falleció. Yo lloraba y rogaba que lo salvaran. Lo metieron al quirófano donde un cirujano pediatra lo estaba esperando. Ahí en la sala de espera llamé a mis padres y les conté.
También llamé a la policía para que fueran a detener a mi exmarido. Yo estaba deshecha, pero después de varias horas, salió el médico y dijo que habían hecho lo posible para salvarlo, que el niño estaba delicado, pero que si pasaba la noche era buena señal. La llegada del día siguiente fue para mí la más importante de mi vida. Mi hijo estaba delicado, pero pasó la noche, así que eso me llenaba de alegría y esperanza. Por culpa de mi ex marido, perdí lo que más amaba. Sin embargo, un poder más grande me lo devolvió. Estuve a su lado hasta que lo dieron de alta y regresamos a nuestra casa. Puse una demanda en contra de Juan por secuestro y por el accidente, porque efectivamente falleció el niño, pero lo revivieron. Lo sentenciaron a varios años en prisión, pero para mí eso no era suficiente. Así que hasta el día de hoy le sigo dando un pequeño castigo a la distancia. La bruja me hizo un entierro para que él siempre estuviera atormentado por sus acciones. El haber lastimado a nuestro hijo no tiene perdón. Así que también se le mandan pesadillas, insomnio y más cosas que hacen que su vida sea un infierno. Gracias a la suscriptora por la confianza. Suscríbete para más contenido original y de paso regálame tu pulgar arriba. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?